estar todos unidos para poder encontrar soluciones y trabajar en conjunto por paliar estos impactos negativos que tenemos frente a nosotros. Es por eso que la red de Pacto Global Chile quiso llevar a cabo una consulta con nuestras empresas para saber cómo estaban enfrentando la situación, qué soluciones estaban encontrando, con qué problemas se veían afectados, y es por eso también que junto con nuestro presidente tuvimos reuniones directas con muchas de nuestras empresas, con sus gerentes generales, con sus equipos, en muchos casos con sus gerentes de sostenibilidad, para conocer en mayor detalle la situación que estaban enfrentando y poder así recabar ideas, aprendizajes para compartir con todos. Hoy día les vamos a presentar entonces los resultados y los grandes ejes de la consulta que hicimos, que ustedes encontrarán en un documento que próximamente les haremos llegar. Y quisimos hoy día también invitar especialmente a Fabio Bertranú como director de OIT para el Cono Sur, ya que el tema del empleo es un tema que a todos nos preocupa muchísimo, considerando que en Chile hoy día, por las cifras que conocemos, hay más de 1,5 millones de personas sin empleo. Sabemos que casi 100.000 empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo y ya más de 600.000 personas han sido aprobados el congelamiento de su vínculo laboral. Entonces, todo ello evidentemente es una gran preocupación frente a lo que nos espera en el mundo del trabajo. En ese sentido, vimos en estas encuestas y en estas reuniones, vimos que todas las empresas de Pacto han puesto en el centro a la persona y su principal prioridad ha sido proteger la persona, resguardarla en cuanto a todas las medidas de salud posibles, pero al mismo tiempo hacer un equilibrio con las operaciones. Dejo entonces hoy día a Angie Quiroga, jefa del área de proyectos de Pacto Global, para presentar con su equipo entonces el documento. Muchas gracias, señora Margarita. Voy a compartir pantalla ahora. Ya. Bueno, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Vale, Sí, muchas gracias. Ok, buenos días. Mi nombre es Angie Quiroga y junto con Francisca González, Iranzu Navarro y Maite Guede conformamos el equipo de proyectos de la Red Pacto Global Chile. Presentaremos a continuación los resultados de la consulta realizada a las empresas adheridas a la red, desafíos de las empresas frente al COVID-19. Bueno, a partir de la pauta de la Oficina Mundial de Pacto Global, la red chilena ha desarrollado una serie de iniciativas en el marco de la campaña Uniendo Empresas para hacer frente al COVID-19, como parte de una respuesta unida y coordinada entre las redes locales en los diferentes países. Hemos desarrollado un documento que presentaremos a continuación, en el cual incorporamos información de nuestra Oficina Mundial, que incluye un llamado especial a las empresas que, a partir de los 10 principios que impulsamos, identifica una serie de consideraciones sobre la acción de las empresas y la adopción de medidas de mutua colaboración en apoyo a trabajadores, comunidades y otras empresas afectadas por la pandemia. Incluimos el mensaje de Lise Kingo, directora ejecutiva a nivel mundial, y la guía para empresas ante el COVID-19 realizada en colaboración con la OMS y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el PNUD. Contamos también con la colaboración de diferentes organizaciones que a través de sus principales representantes nos aportaron 4 artículos en los cuales se comparte su perspectiva sobre la actual situación de acuerdo con su mandato y especialidad, señalando cómo las empresas se pueden involucrar en estas acciones y fortalecer objetivos comunes. Los hallazgos de la consulta realizada se subdividen en 11 temas que desarrollaremos a continuación. Este documento contiene un apartado de análisis y conclusiones y finalmente incorpora algunas de las iniciativas desarrolladas por las empresas para enfrentar el COVID-19. Bueno, la consulta realizada tuvo como propósito tener una aproximación al estado actual de las empresas producto de la pandemia, conocer las acciones que han desarrollado y muy especialmente conocer sus necesidades y desafíos. La información que presentaremos a continuación se desarrolló basada en las respuestas obtenidas entre el 9 de abril y el 22 de mayo de 2020, correspondiente a 44 empresas, las cuales representan un 46.8% de los adherentes actuales a la red local.
Estas 44 empresas están conformadas en un 95.5% por grandes empresas y medianas, siendo un 84.1% empresas de gran tamaño. Participaron de la consulta empresas representantes de diferentes sectores, teniendo una mayor participación en el sector de energía y de actividades financieras y de seguros. Bueno, a continuación los principales hallazgos de la consulta. De acuerdo con las preguntas formuladas, los hallazgos se presentan en el marco de estos 11 temas. El primero de ellos son las principales líneas de acción llevadas a cabo. Las respuestas obtenidas en su mayoría identifican medidas dirigidas hacia los colaboradores, en algunos casos también hacia sus familias. La continuidad operacional es el siguiente aspecto más identificado. Aquí es importante mencionar a las empresas cuya actividad ha sido declarada como esencial, que deben garantizar ante todo evento la capacidad de operar, integrando protocolos de protección para trabajadores y clientes y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Para efectos de esta consulta, estos casos se presentan en los sectores de alimentos, farmacéutico, financiero, suministro de combustibles y energético. Así también empresas vinculadas con el pago de pensiones y prestación de servicios esenciales para el transporte y producción de insumos indispensables en esta emergencia. En una menor proporción, se señalan medidas dirigidas a clientes, proveedores y comunidad. Gran parte de las empresas señala contar con comités de crisis o de emergencia, a través de los cuales implementaron protocolos y planes de acción que integran medidas internas y dirigidas a comunidades afectadas. Algunas empresas los crearon y o reactivaron producto de la pandemia. Por otra parte, las empresas señalan el teletrabajo como el mecanismo principal que ha permitido dar continuidad de sus operaciones. Algunas ya contaban con esta práctica más instalada y señalan que venían desarrollando un proceso de adaptación producto del estallido social. En esta lámina identificamos los 4 grandes segmentos en los cuales agrupamos las líneas de acción. En el documento podrán encontrar las diferentes acciones desarrolladas por cada uno. Bueno, al consultar sobre los principales desafíos y obstáculos que han debido enfrentar, al igual que en las líneas de acción, la mayoría de observaciones se concentra en relación con los trabajadores y la continuidad de operación. Además de las medidas inmediatas, las empresas también identifican como un desafío la planificación y medidas que deberán tomar en el largo plazo, estar preparados, tomando los aprendizajes de la actual experiencia para una siguiente etapa en la que sea posible retornar a actividades una vez superada la crisis. En relación con el manejo de las comunicaciones, se identifican las áreas más involucradas en estos procesos, los públicos en los que priorizan sus comunicados, el tipo de información que circulan y los canales que utilizan. Señalan de manera importante el involucramiento desde la alta dirección, la participación de áreas también de recursos humanos, prevención de riesgos, comunicaciones, sostenibilidad y, por supuesto, los comités de crisis y de emergencias. En cuanto a los aprendizajes, se identifican las nuevas dinámicas de trabajo, en particular la funcionalidad y conveniencia del trabajo remoto, que es posible aplicar en forma eficiente, contando con buenas herramientas, comunicación y planificación. La importancia de una buena comunicación, rápida, empática y efectiva. Agrupamos como cultura, instalación de protocolos y planes de contingencia, las observaciones relacionadas con el desarrollo de estos procesos que se asocian a la cultura y misión de la empresa. Como liderazgo positivo, se destaca la importancia del rol de los líderes, la responsabilidad que implica para el desempeño eficaz de los trabajadores. Un importante aprendizaje se asocia a la capacidad de adaptación observada producto de las circunstancias, tanto desde la misma operación de las empresas como para cada colaborador. Sobre las recomendaciones que las empresas podían realizar a sus pares producto de esta experiencia, se identifica la importancia de mantener relaciones de confianza con públicos clave que favorece su capacidad de adaptación, el buen manejo de las comunicaciones, reafirmar los valores de su cultura empresarial reforzada por la instalación de protocolos y planes de contingencia y la importancia de la inversión en tecnología y capacitación. Un 90.9% de las empresas manifiesta contar con un plan de continuidad de operaciones plasmado por escrito. Al consultar sobre la introducción de cambios en procesos o servicios, los cuales hayan tenido repercusiones negativas en el balance final, un 63.3% manifiesta haber introducido cambios.
A este grupo se le solicitó indicar qué cambios y en qué procesos. La mayoría identificó los cambios realizados, de los cuales menos de la mitad indican impactos explícitamente negativos, como la paralización hasta de un 50% de sus operaciones comerciales, puntos de venta cerrados, endeudamiento, retrasos en proyectos y sobrecostos. Respecto de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas, la pregunta identificaba 6 alternativas, siendo la disminución de la demanda y clientes afectados la más señalada. Algunas empresas indicaron otros que vamos a desarrollar más adelante. Al consultar sobre el nivel de impacto financiero y de interrupción de operaciones comerciales, aproximadamente un 50% señala un nivel medio. Aquí, al momento de iniciar esta consulta, hace ya casi 2 meses, al preguntar a las empresas sobre el tiempo que consideraban les llevaría a reanudar completamente sus operaciones, un 30% consideró entre 1 y 4 semanas y un 27,5% preveía entre 1 y 3 meses. Bueno, finalmente, al consultar sobre las necesidades o impedimentos más apremiantes, la mayoría se relacionan con la percepción del futuro, debido a la gran incertidumbre del panorama derivado de la crisis sanitaria y económica. La necesidad de pensar no solamente en las medidas e impactos inmediatos, sino también considerar aspectos que serán relevantes como la reorientación de su planificación anual, una tarea compleja que requerirá de mucha creatividad. Manifiestan preocupaciones diversas a largo plazo, como el futuro de sus ventas, el impacto de proyectos de gobierno asociados con la suspensión del pago de servicios básicos en la población, y no menos importante, el escenario ante las demandas sociales aún no resueltas una vez se logre retornar a la actividad habitual. Algunas empresas afectadas más profundamente resaltan la necesidad de ser valoradas como un proyecto empresarial con años de construcción que no es fácil de reemplazar. Manifiestan la importancia de contar con muestras de voluntad en todo sentido para apoyar su permanencia, aludiendo a su rol estratégico y su impacto como fuentes de empleo. Es importante mencionar aquí que para estas últimas preguntas sobre aprendizaje, recomendaciones, problemas, impacto financiero y tiempo estimado para reanudar operaciones, algunas empresas observan que es muy pronto para identificar estos asuntos. Señalan ser conscientes de estos que se van a presentar, pero que no son visibles ni cuantificables actualmente, siendo los costos adicionales imprevistos lo que primero se manifiesta en sus balances. En el documento que les presentamos, las conclusiones incluyen algunas reflexiones generales al principio, mientras que el contenido central se divide en dos grandes temas. Por una parte, los principales aprendizajes y recomendaciones, y por otra, los principales desafíos y brechas identificadas. Al desarrollar las conclusiones de este trabajo, basado en la información entregada en la encuesta, quisimos también cotejarla y realizar algunas reflexiones en torno a datos y recomendaciones emanados de organismos internacionales y nacionales, en relación con dos focos particulares. El primero de ellos, siguiente por favor, es la importancia que conlleva la respuesta entregada por el sector privado. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Bueno, como les decía, el primero de ellos es la importancia que conlleva la respuesta entregada por el sector privado, tanto para poder hacer frente a la emergencia como para el futuro. Se ha relevado la capacidad de actuar con empatía, solidaridad y flexibilidad hacia los distintos grupos de interés de la empresa. En caso particular de las y los trabajadores, la implementación de modalidades de trabajo remoto, como el teletrabajo, ha sido una herramienta crucial para mantener su funcionamiento sin exponer innecesariamente al personal. En este sentido, se alinea con la recomendación de la OIT de velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad de la empresa y los empleos. Esto además se condice directamente con los principios de Pacto Global ligados a derechos humanos y relaciones laborales. Vinculado a lo anterior, se hace aún más necesario en este contexto considerar aquellas condiciones que dificultan la realización del trabajo en casa, como el cuidado de familiares, las labores domésticas y otros tipos de trabajo no remunerado. Diversos estudios evidencian que son las mujeres quienes en su mayoría realizan este tipo de labores. Por situaciones como esta, ONU Mujeres indica que no es posible exigir las mismas condiciones a los trabajadores y trabajadoras que realizan teletrabajo, sugiriendo a las empresas considerar una mayor flexibilidad, tanto en los tiempos de trabajo como en la carga laboral. Por otra parte, un aspecto que ha cobrado especial visibilidad durante esta crisis ha sido la necesidad de que las empresas consideren e inviertan en el cuidado de la salud mental de su personal. La OMS recomienda incluir el ámbito de la salud mental en los seguros de salud de las empresas, sugerencia que va en línea con la evidencia
de que en el contexto actual, tanto por las condiciones ya descritas como por otros factores, los trabajadores están especialmente expuestos a sufrir malestares psicológicos, como estrés, ansiedad y depresión. Las empresas adheridas a Pacto Global que han contestado la encuesta están llevando a cabo dentro de lo posible y según el tipo de operación, las medidas sugeridas. Esperamos que la información que les entregamos a través de este documento pueda ayudarlos a confirmar, complementar o impulsar iniciativas que ayuden a la sostenibilidad de la empresa y la de sus grupos de interés. El segundo punto que abordamos en nuestro análisis general fue, naturalmente, uno de los principales motivos que nos reúne como Red Pacto Global, el aporte a la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. En esta oportunidad, enfocándonos en un desafío que hoy nos interpela fuertemente y que lo seguirá haciendo en los próximos meses, el empleo. Si bien merece una especial consideración el costo económico que ha implicado para todas las organizaciones la disminución de sus ingresos debido a la menor demanda o a la imposibilidad de mantener la producción, así como el esfuerzo que denota la implementación de medidas para proteger a sus trabajadores, ayudar a la comunidad y dar continuidad a sus operaciones, es necesario relevar aún más la importancia de la mantención de los empleos, no solo para cada uno de las y los trabajadores de la empresa y sus familias, sino que para la sociedad en su conjunto. Claramente para la economía es vital, ya que es la base de su dinamismo, pero se hace especialmente relevante considerar los otros factores en los que el empleo se convierte en un bien social de primera necesidad. En este punto, la Agenda 2030 de Naciones Unidas incorpora esta preocupación en varios de sus objetivos de desarrollo sostenible, dado su carácter interrelacionado, dándole particular énfasis en el ODS 8, al vincularlo directamente con el crecimiento económico, pero también al señalar el tipo de trabajo que se espera que los países impulsen, un trabajo decente. Se espera que el acceso al trabajo sea una vía de salida a la pobreza, esto relacionado con el ODS 1. No obstante, en muchos casos los ingresos que produce no son suficientes para que las para que las familias logren escapar de ella. Esta situación impacta, por consiguiente, aspectos como el acceso a la salud, el ODS 3, a una alimentación de calidad, relacionado con el ODS 2, a la educación del grupo familiar, ODS 4, por nombrar solo algunas, mientras que amplía las condiciones de desigualdad general, que se vincula al ODS 5 y ODS 10, y propicia los conflictos sociales, impactando negativamente el ODS 16. La pandemia mundial por la que atravesamos maximiza estos impactos. Es por ello que todos los actores de la sociedad, incluyendo el sector privado, deben extremar sus esfuerzos en la situación actual dentro de sus posibilidades para priorizar la protección del empleo de sus trabajadores y evitar caer en la precarización de la oferta laboral. Uno de los principales aprendizajes que hemos encontrado ha sido la coconstrucción, entendida como un proceso de colaboración activa entre todos sus stakeholders, desde la gerencia, trabajadores y sindicatos hasta la cadena de valor y clientes. En el complejo proceso de hacer frente a la pandemia, se ha percibido que la decisión de tener en cuenta a todos los stakeholders ha sido categórica por parte de nuestras empresas. Enfrentarse a esta crisis ha hecho que las empresas se enfoquen en el bienestar colectivo más allá del individual. Han tenido como prioridad proteger a sus colaboradores y grupos de interés, cuidando la salud de todos ellos e incluso de las de sus familias. En este sentido, se ha reforzado aún más el sentimiento de solidaridad. Justamente, el llamado que hace la ONU con la Agenda 2030 es construir un futuro sostenible entre todos y todas, por medio de la colaboración y teniendo siempre especial consideración por los más vulnerables. La consigna de no dejar a nadie atrás llama a todos los actores sociales, incluido el sector privado, a trabajar por mejorar las condiciones estructurales que perpetúan las desigualdades. En este sentido, hemos podido ver que las empresas han reafirmado su compromiso con el apoyo a las comunidades, manteniendo una comunicación continua con las mismas para poder responder a sus nuevas necesidades. Por ejemplo, abasteciéndoles de productos básicos, apoyándoles en educación digital o ayudándoles en materia de salud. Su foco principalmente han sido las comunidades aledañas a sus lugares de operación, así como a atender a las poblaciones más vulnerables a través de vinculación o alianzas con ONGs u organismos como el SENAMA. Por otro lado, y teniendo en cuenta este contexto de incertidumbre, la capacidad de adaptación de las empresas será un factor que definirá el desarrollo de estas. Para ello, es preciso fomentar culturas que impulsen el potencial creativo dentro de la organización y premien la innovación. Muchas empresas han expresado su apertura a esto, pero sin embargo en la práctica es una difícil transición para aquellas que cuentan con un modelo tradicional y rígido. Asimismo, durante las últimas semanas se ha relevado una vez más la sinergia que puede producir una gestión coordinada entre los distintos actores de un mismo territorio.
la situación actual ha generado la necesidad de llevar a cabo importantes ejercicios de cooperación intersectorial que, de mantenerse en el tiempo, serán de mucha utilidad para sortear los desafíos que el país enfrentará a corto, medio y largo plazo producto del coronavirus. Otro de los mayores aprendizajes para las empresas consultadas está vinculado con la adaptación al teletrabajo. Si bien es un tema que venía tomando relevancia desde hace algunos años, la crisis social y sanitaria en los últimos meses ha acelerado su utilización, incluso para empresas que no tenían prevista esta opción de trabajo en el corto plazo. Sin lugar a duda, la tecnología digital ha disminuido el impacto de la pandemia en algunas profesiones y es una gran aliada a la hora de implementar modalidades de trabajo remoto, facilitando la conexión de equipo y la comunicación a distancia, y también para aumentar las ventas online y por redes sociales, lo cual ha permitido a pequeños comercios seguir con su actividad comercial aun estando confinados. En esta crisis se ha comprobado que el teletrabajo no afecta en términos de productividad. Permite flexibilizar horarios, así como ahorrar tiempo y emisiones de carbono a la hora de evitar desplazamientos a los espacios de trabajo. Sin embargo, no todas las personas disponen de los medios necesarios para adaptarse en sus hogares. Algunos colaboradores necesitan apoyo para adaptarse a esta nueva modalidad, por lo que surge la necesidad de que las empresas se encarguen de la educación digital, sobre todo para los trabajadores de mayor edad, o que se faciliten los medios, como por ejemplo proveyéndoles de sillas ergonómicas, acceso a Internet, ordenadores portátiles, móviles, auriculares, etcétera, si así lo requiriesen. Además, se debe tener en consideración los gastos adicionales de electricidad e Internet en los que incurrirán los trabajadores al estar conectados durante toda la jornada laboral. La situación actual ha permitido evidenciar los resultados de decidir invertir en capital humano, a través de capacitaciones e iniciativas de bienestar y cuidado personal, así como la inversión en tecnología. Las empresas han podido visibilizar su capacidad de adaptación tanto desde sus procesos operativos como en sus mismos colaboradores. En este sentido, el desarrollo de un liderazgo positivo es fundamental para ayudar a los equipos a ejecuten de manera eficaz su tarea. Para ello, es indispensable la transparencia y fomentar el entusiasmo e implicación, siendo más empáticos y conscientes de la realidad de cada uno de los trabajadores. Las empresas que han contestado a la encuesta han mostrado que para poder tomar decisiones rápidamente y manejar la incertidumbre han sido necesarios los comités de crisis. Es importante incentivar la participación de distintos colaboradores en estos espacios, de distintas áreas, cargos y sexo, para tener una mirada más amplia y tomar mejores decisiones. También es conveniente integrar a los grupos de interés de la compañía en los planes de continuidad, que han sido vitales para hacer frente a la crisis junto con protocolos y estrategias que permitan flexibilidad. En la siguiente diapositiva hablamos de otro aprendizaje, y es que las comunicaciones son vitales para mantener la cohesión, ya que pueden ser un gran apoyo para muchas personas en un momento de incertidumbre. Las empresas han utilizado diferentes canales para comunicarse con sus grupos de interés. Para ello, es vital tenerlos identificados y crear relaciones de confianza. Gracias a una comunicación más fluida de lo habitual, se ha tratado de que todos los colaboradores se mantengan informados de primera mano, con dos objetivos. El primero, combatir la sobreinformación y las noticias falsas que han ido surgiendo. Y el segundo, mantener un discurso positivo, empático y motivador por parte de los líderes de la compañía. En esta situación, es muy importante mantener a los equipos conectados, respetando el equilibrio entre la vida laboral y personal. Además, en tiempos de incertidumbre, es necesario tener claras las prioridades. Es por eso que las empresas han puesto en el centro a la persona, velando por su seguridad y la de sus familias. Por último, hemos podido observar que es esencial que las empresas sigan compartiendo sus aprendizajes, para que estos se puedan seguir desarrollando. También han surgido aprendizajes respecto al impacto social. De hecho, diversos estudios aseguran que la pandemia ha aumentado las desigualdades, acentuando y visibilizando las que ya estaban presentes. También afecta en mayor medida a las mujeres, ya que tienen una mayor probabilidad de perder el empleo, existe un desequilibrio en las tareas de cuidado, debido al confinamiento han aumentado las situaciones de violencia y las mujeres tienen una mayor participación en los puestos de trabajo más expuestos al virus. Las personas con menor nivel educativo también están más expuestas al virus, ya que en general tienen trabajos que no se pueden desarrollar de manera remota. Ante esta situación, el Gobierno de Chile ha propuesto una estrategia mixta, aumentando la protección al empleo y los ingresos laborales
inyectando liquidez para apoyar a las empresas y apoyando los ingresos de las familias. Los últimos meses hemos visto una clara tendencia filantrópica por parte de las empresas. Es por eso que es imprescindible mostrar un interés real que genere un cambio a largo plazo. Por ejemplo, se podrían realizar inversiones sostenibles, aplicando criterios ESG o inversiones de impacto. Este contexto también ha propiciado que las empresas comiencen un proceso de introspección. Han reflexionado sobre el propósito de la empresa, su razón de ser y su modelo de negocio, lo cual ha intentado trasladar a los colaboradores para generar unión y compromiso. Los principales desafíos y brechas que identificamos las agrupamos en torno a 3 grandes temas: planificar y actuar en la incertidumbre, continuidad operacional en empresas esenciales y futuro del trabajo. El primer punto apela al reto que comprenderá para las empresas planificar y ejecutar durante al menos lo que queda de este año y el próximo. Probablemente las organizaciones que estaban más preparadas, tanto a nivel financiero como a nivel tecnológico y cultural, pueden sortear con menos dificultades esta crisis, pero aún así nos enfrentaremos a un escenario nuevo que requerirá de importantes esfuerzos para lograr adaptarse con el menor impacto posible, considerando además que muchas empresas ya se encontraban resentidas producto del estallido social de octubre de 2019. Ante ello, será fundamental el impulso de características como la flexibilidad, colaboración e innovación, poniendo siempre en el centro a las personas. El segundo punto advierte acerca de los desafíos que están enfrentando las empresas de rubros considerados esenciales, es decir, aquellas responsables de la provisión de bienes y servicios indispensables para la población, como también aquellas que por su tipo de operación no pueden funcionar de manera remota. Esta crisis ha visibilizado la necesidad de que este tipo de empresas identifique mejor y releve la labor de aquellos trabajadores que por su tipo de ocupación deben desempeñarse de manera presencial, abordando sus necesidades inmediatas de seguridad e higiene. Finalmente, el tercer tema en donde se han identificado brechas y desafíos es el futuro del trabajo, entendido como la inminente actualización de las dinámicas laborales. En este caso, en cuanto a aquellos trabajos que podrán realizarse de manera remota, a las condiciones que deberán cumplir las oficinas y espacios comunes y a los nuevos riesgos que estos cambios involucrarán. En general, las empresas han podido resolver de manera exitosa la continuidad operacional básica, sobre todo aquellas proveedoras de intangibles, al implementar soluciones de trabajo remoto. El establecimiento del teletrabajo ha posibilitado que áreas completas continúen sus labores desde sus hogares. No obstante, existen brechas importantes para la adecuación a estas nuevas modalidades, no solo respecto a la disposición de espacios y materiales de trabajo adecuados o una conexión a Internet de buena calidad, sino también vinculadas a problemas de desconfianza y excesivo control por parte de las jefaturas, por ejemplo, hacerlo fuera del horario laboral, así como de agotamiento debido a la necesidad de conciliar las tareas propias de su labor profesional con las del hogar y el cuidado de familiares. Asimismo, incluso cuando superemos esta crisis, se proyecta que las dinámicas de trabajo presenciales deberán repensarse en base a una lógica preventiva de higiene y protección. Aspectos como el diseño de las estaciones de trabajo, la utilización de espacios comunes, la ventilación y climatización e incluso la disposición de desechos deberá adecuarse para disminuir las probabilidades de contagios dentro de las dependencias. Misma revisión necesitan medidas como los estándares de higienización y los horarios de entrada y salida de grupos de colaboradores que se sugiere diferir para evitar aglomeraciones. Por otra parte, un desafío importante y el cual será necesario abordar con prontitud será la identificación de los nuevos riesgos y la actualización de los planes de gestión en esta materia, considerando que la vulnerabilidad que pueden estar viviendo algunas empresas, sumado a un impacto no previsto y por tanto no considerado en los planes de gestión de riesgos, puede definir la sostenibilidad del negocio. Aparte de los desafíos que ha mencionado Francisca, existen otros. De hecho, durante 2019 se registraron en Chile más de 1,5 billones de intentos de ciberataque, lo cual supone un riesgo tremendo para las empresas. Hoy día se están utilizando más plataformas digitales para compartir información dentro de la empresa y los colaboradores muchas veces utilizan sus dispositivos personales para trabajar, poniendo en riesgo la confidencialidad y la protección de datos. Por eso mismo, es preciso invertir en tecnología y ciberseguridad. Debido a la pandemia, las empresas están dando mucha importancia a proteger el bienestar personal de sus colaboradores. Es conveniente que estos avances perduren en el tiempo y se dé a la salud mental la importancia que requiere.
Aunque los efectos del COVID-19 hayan creado necesidades prioritarias, es importante que las empresas mantengan la coherencia en las políticas de sostenibilidad. La pandemia ha generado una fuerte caída de emisiones de CO2, pero esta disminución debe de ser prolongada y sostenida, creando cambios en los hábitos de producción y consumo hacia un ambiente más limpio y ecológico. Por otro lado, todavía es pronto para observar los impactos más relevantes de la contingencia. Y como ha adelantado Angie, estos fueron algunos de los problemas que relevaron las empresas cuando contestaron la encuesta. Un impacto negativo sobre la demanda. Los socios comerciales no podían operar con normalidad. Escasez de mascarillas y productos de higiene. Cierre de mercados internacionales, postergación de proyectos y cierre de puntos de venta. A medida que el periodo de confinamiento se ha ido extendiendo, se han agudizado los desafíos para mantener la operación. Por lo tanto, el compromiso por parte de las empresas de resguardar el empleo se ha visto comprometido y se han tenido que reducir salarios, beneficios, adelantar vacaciones, entre otros. Llegados a este punto y coincidiendo con que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, es pertinente mencionar el costo ambiental que supone la desigualdad. Cuando se antepone el crecimiento económico, socavando los derechos ambientales consagrados en la Constitución, se genera una importante degradación de los ecosistemas, además de poner en riesgo la existencia de especies. Esto, a su vez, implica una disminución del bienestar y prosperidad de la población en su conjunto. Según el índice de riesgo climático del German Watch que vemos en la diapositiva, en 2017 se situaba Chile en el puesto número 16 en el ranking mundial de países más afectados por el cambio climático. Si bien en los últimos años hay países que han superado la vulnerabilidad chilena, el riesgo ambiental en este país es una realidad. A largo plazo se prevé para Chile un aumento de la temperatura, mientras que a corto plazo ya empiezan a ser evidentes el impacto por la frecuencia e intensidad de eventos extremos como son las sequías y los aluviones. Es fundamental garantizar la salud ambiental de las personas y comunidades, al tratarse de un derecho resguardado en el artículo 19.8 de la Constitución chilena, que recoge el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por ello, es vital comprometerse en el aprovechamiento y uso eficiente de los recursos naturales. Los esfuerzos para reducir las desigualdades económicas y sociales no solo benefician a las personas, sino también al medio ambiente. Bueno, en esta parte ya terminamos la presentación de hallazgos de la consulta. Esperamos que haya sido de su agrado, que les resulte de utilidad y bueno, agradecemos a todos por su atención y los invitamos a conocer el documento que difundiremos próximamente. Muchas gracias. Gracias al equipo de Pacto Global. Y ahora dejo con ustedes entonces a Fabio Bertranú, director de OIT para el Cono Sur. Muchas gracias, Fabio, por acompañarnos hoy. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Margarita. Me dicen si hay algún problema con el audio. Perfecto, está perfecto. Bien, perfecto. Entonces seguimos. Bueno, a ver, agradecer la oportunidad para compartir algunos comentarios e ideas. Ha sido muy interesante para mí. Tenía mucho interés en escuchar el relevamiento que ustedes habían hecho con las empresas. Es fundamental para nosotros y para todos los que intervenimos en alguna instancia de interacción con la política pública, con los actores sociales, tener el pulso de qué es lo que está pasando en el mundo empresarial y particularmente en las empresas, especialmente las empresas más grandes con las cuales ustedes trabajan, porque evidentemente esto tiene un efecto de demostración y un efecto en la cadena de suministro, en la cadena de valor muy importantes. Yo hice voy a tratar de ser breve en mis comentarios, hice una presentación con algunos elementos de los que estamos trabajando, a ver si puedo compartir, y me resultó muy interesante lo de la preparación y la educación digital, porque hemos tenido que aprender. ¿Están viendo la pantalla? ¿La presentación? ¿Pueden verla? Perfecto. Bien. A ver, yo puse como título la nota y la contribución que hice cortita para el documento que ustedes están preparando, Margarita, sobre este traslape que tenemos en una transición donde estamos con la emergencia,
que tiene una dimensión humanitaria, una dimensión económica, una dimensión social, y donde tenemos que actuar para mitigar los efectos, pero también a la vez prepararnos para la recuperación. Entonces, muchos frentes conjuntos, y ciertamente todas las mañanas yo tengo en mi computador ahí la página del Financial Times que muestra este terrorífico gráfico de la evolución de la pandemia, en donde hace un mes América Latina representaba un quinto de las muertes totales, y hoy representa casi más de un tercio, en donde ya somos el foco de la pandemia, y ciertamente es muy difícil, como ustedes han relevado, pronosticar cómo vamos a estar dentro de un mes. Para haber un comentario al margen, la OIT está preparando como un summit global sobre los temas del impacto en el empleo, en el trabajo, como reemplazo de la Conferencia Internacional de Trabajo que se hace todos los años, ustedes saben, en junio. Este año se ha suspendido, y hay una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar de aquí a un mes y cuál va a ser la profundidad de la crisis, y los temas que deberían estar abocados los actores del mundo del trabajo. En ese sentido, en América Latina sabemos, por el relevamiento que ha hecho CEPAL y el informe que produjimos hace un par de semanas del impacto en el mundo del trabajo, es que esta crisis evidentemente es la más grave que hemos experimentado desde que tenemos registro. La estimación de CEPAL para el impacto en el Producto Bruto, una caída del 5.3, es incluso mayor que la que tuvimos en la Gran Depresión, que tuvimos al inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando se interrumpió muy fuertemente el flujo de comercio para América Latina y el Caribe. Y creo que estas estimaciones, a partir de lo que hemos conocido de las últimas semanas para Chile y para los otros países, subestiman realmente cuál va a ser el impacto. Solamente en términos de empleo a nivel global se estima que la crisis, el impacto en el empleo es 10 veces mayor en volumen de empleos afectados, en empleos equivalentes a la crisis que hubo en el 2008-2009. La estimación también que hicimos con CEPAL hace unas semanas atrás muestra que obviamente el desempleo va a estar en 2 dígitos, se van a sumar aproximadamente 11 millones de desocupados, probablemente 30 millones de pobres se van a sumar en América Latina, y esto va a representar, como escribí en la nota de contribución, que vamos a perder los avances que logramos entre 12 y 13 años en los últimos años. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos estado reflexionando desde la OIT en términos de estructurar la respuesta? De nuevo, combinando la respuesta inmediata y la respuesta más de mediano y largo plazo. Entonces, hay una propuesta de articular en 4 pilares cómo enfrentar a la crisis, estimular la economía y el empleo, ¿no? Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, proteger a los trabajadores en el lugar del trabajo y buscar soluciones mediante el diálogo social. Creo que es muy interesante el relevamiento que ustedes han hecho, porque hay muchos de los elementos que voy a mencionar que ya están en práctica a nivel de las empresas. Antes de pasar más a un detalle, yo les voy a dejar este PowerPoint ahí. Nosotros tenemos a disposición también de todos aquellos que quieran ver el inventario de respuestas a nivel global que están dando los países. Muchas de esas respuestas son en el marco del diálogo social, en diálogo con las organizaciones de empleadores y trabajadores. También tenemos una nota que hemos ido actualizando de las respuestas en Chile. Chile ha sido uno de los países que ha articulado una respuesta, como ustedes también destacaron, de apoyo a las empresas, apoyo a las familias, a los trabajadores y a las trabajadoras. Por supuesto, hay mucha controversia si ese nivel de respuesta es el adecuado, si se puede hacer más. Hay visiones encontradas, como siempre ocurre en el mundo del trabajo. Los sindicatos y los gremios empresariales a veces tienen visiones encontradas también con el gobierno, pero lo importante es que hay una respuesta
de envergadura, pero la dimensión de la crisis es tal que seguramente tendremos algunas brechas de coberturas y la necesidad de ampliar esa intervención en el tiempo. Y parte de lo que hemos estado reflexionando es en términos de las respuestas y el estímulo que tiene que tener la economía del empleo, seguramente requeriría una extensión del periodo de suspensión de la relación laboral, es algo que ya está en práctica a través de la Ley de Protección del Empleo, pero a medida que se vayan reactivando algunos sectores, pero otros queden en confinamiento, va a haber que repensar seguramente y pensar cómo calibrar esa extensión, a la medida que tenemos una heterogeneidad muy grande en el sistema productivo, donde hay empresas que están mucho más expuestas, por ejemplo el comercio, que otras empresas que están en la actividad más productiva, que están fuera de los ámbitos urbanos, que es donde tenemos los focos de contagio más importantes. También cómo mantener los subsidios para las empresas que han visto reducir las jornadas de trabajo, cómo innovar también en términos de tener mecanismos de, si se quiere, repartición del tiempo del trabajo. Estas son experiencias que se implementaron en crisis anteriores, especialmente 2008-2009, y creo que en la medida que no podamos ir a un retorno a la actividad plena en el corto plazo, vamos a tener que pensar muchos de esos mecanismos. Hay dos áreas también que seguramente van a tener un protagonismo muy importante, que son los programas de infraestructura y los programas de empleo de emergencia. Hay una experiencia en Chile cuando fue el terremoto, por supuesto la dimensión y la escala ahora parece ser mucho mayor. El terremoto estuvo mucho más localizado geográficamente en sus impactos. Ahora tenemos una consecuencia mucho más grande en los grandes centros urbanos, entonces va a haber que repensar y recalibrar esas medidas. Hay un área muy importante que hemos puesto énfasis en toda la discusión y que está relevada también en parte en lo que ustedes han detectado en las empresas, que tiene que ver con las medidas de seguridad y salud en el trabajo, que es una medida transversal y voy a ir mencionándola en los 4 pilares, ¿no? En términos del segundo pilar que mencionábamos, de apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, este debate de cómo las distintas intervenciones que han venido, el programa de protección al empleo, el bono COVID, lo que se está pensando también para los trabajadores independientes, bueno, son distintos esquemas prestacionales, si se quiere, o de apoyo a los ingresos que se han ido articulando en las últimas semanas, pero sin embargo hay una brecha de cobertura y probablemente vamos a requerir una reflexión más de cómo articular y cómo ver las coberturas totales de esas prestaciones y sus apoyos, en la medida que todavía hay segmentos importantes, quizás uno de cada 4 chilenos todavía no tienen cobertura de estos programas. En ese sentido también va a requerir una reflexión sobre la suficiencia de las prestaciones, en el sentido que la crisis, dado el confinamiento que se produce especialmente en las actividades informales, en los trabajadores informales, es muy importante, hay una caída de ingresos muy importante. Entonces, todas estas reflexiones que ustedes están haciendo para lo que sería el sector formal o las empresas formales, y que nosotros también hemos estado trabajando con empleadores y con sindicatos, tenemos que pensar, ver cómo podemos trasladarlos y buscar esos aprendizajes para poder trasladarlos a las actividades informales, que va a ser el gran desafío que tenemos, que está impactando también en otros ámbitos de organización social y de nuestra convivencia y de nuestra vida cotidiana, como puede ser en el transporte público. Entonces ahí hay también una dimensión muy importante. Fíjense que los programas de emergencia seguramente van a requerir tener una calibración desde el punto de vista geográfico, de la localización geográfica y de dónde están las empresas, dónde están las familias y los trabajadores afectados, en el sentido que tampoco va a poder volver en el corto plazo el uso masivo del transporte público. O sea que las complejidades de nuestras respuestas y de lo que se requiere hacer es muy grande. En términos del apoyo a las empresas, creo que va a ser muy importante lo que se puede hacer desde la política pública también y desde los actores sociales en las inversiones que tienen que hacer las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo. En Chile hay una gran tradición en esta materia, los indicadores
por ejemplo, de accidentabilidad, han tenido una caída sostenida en el tiempo. Nosotros desde la OIT siempre ponemos a Chile como un ejemplo en esta materia, pero hoy la naturaleza del contagio y las adecuaciones que se requieren para prevenir el contagio son muy distintas a las que estamos acostumbrados a enfrentar en el ámbito de las empresas y de la organización del trabajo. Entonces ahí probablemente vamos a requerir una inversión importante y un apoyo público para ver cómo podemos generar también comunidades de conocimiento y de buenas prácticas entre las empresas de cómo reorganizar el trabajo teniendo en cuenta medidas especiales de seguridad y salud en el trabajo. No me voy a detener mucho en esta figura que está en el informe que hicimos con OIT y CEPAL, pero que trata de caracterizar cómo distintos instrumentos más efectivos o menos efectivos tienen que ser parte de una estrategia integrada. O sea, no solamente el uso de la mascarilla y de guantes va a solucionar el problema, ¿no? Probablemente esa sea una de las medidas menos efectivas en términos de los contagios. Es una medida útil si es apropiadamente utilizada conjuntamente con otras medidas. Entonces, las soluciones son complejas en esta materia. Hemos publicado hace unos pocos días una herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19. Estuve viendo que varias de las empresas que están afiliadas al pacto ya tienen innovaciones y han implementado algunas medidas. Si no me equivoco, vi algo de Sodexo, de prácticas que han estado innovando de cómo reorganizar el trabajo con medidas de seguridad y salud para prevenir los contagios, pero ciertamente esto tiene que masificarse y tiene que ser parte central de las medidas de respuestas y del modelo de negocios que vamos a requerir implementar para las próximas semanas y los próximos meses. Por eso el tercer pilar, y no me voy a detener mucho acá, solamente mencionar la importancia que tiene para que la seguridad y salud en el trabajo sea efectiva, es que no solamente requiere un impulso de la administración, del management de la empresa, de la gerencia de la empresa, sino que tiene que ser una actividad en donde se involucren los trabajadores. Hablamos mucho del comportamiento individual, del comportamiento colectivo, y creo que también la importancia de que sean los comités, por ejemplo, bipartitos de seguridad y higiene que están a nivel de las empresas, sean parte activa. Me parece muy interesante el reglamento que ustedes han hecho sobre el comité de crisis que han implementado las empresas, porque efectivamente las soluciones van a ser más efectivas y las posibilidades de salida con una recuperación con trabajo decente, como nos gusta decir, es mientras más participación haya de trabajadores con la gerencia de las empresas. Y finalmente, volver a rescatar el punto 4 del diálogo social. Habían mencionado el tema también del teletrabajo. Creo que estamos en una coyuntura muy especial porque en Chile justamente se había adoptado una legislación nueva del teletrabajo, pero esa legislación estaba pensada conceptualizando el teletrabajo como una medida complementaria a la forma de organización tradicional que tienen las empresas. Hemos estado enfrentando un teletrabajo, si se quiere, excepcional y forzado, en donde se combina también con el impacto que tiene la interrupción de la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes, en donde las mujeres tienen que afrontar esta triple tarea de los cuidados, de la enseñanza e incluso del trabajo a través del teletrabajo. Entonces estamos en unas condiciones muy distintas, por lo tanto va a haber que repensar un poquito la reglamentación de esas leyes y ver bien también la reglamentación que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, las otras responsabilidades que tienen los trabajadores y trabajadoras, especialmente las mujeres, ¿no? Ustedes lo mencionaron muy bien en ese relevamiento. Entonces, finalmente, cerrar esta presentación, estar abierto también para comentar y para discutir sobre algo que estuvimos discutiendo muy intensamente hasta el año pasado, hasta principios de este año en el ámbito de la OIT, también otras organizaciones, y ustedes también lo mencionaron en ese reglamento, sobre el futuro del trabajo.
teníamos un consenso en donde el futuro del trabajo nos estaba demandando nuevas transformaciones, adaptaciones, tener una impronta nueva en materia de género, en materia de desarrollo de habilidades para los empleos del futuro, la importancia de la revolución industrial 4.0, de las habilidades digitales, pero ciertamente la pandemia nos pone ante un desafío donde funciona como un acelerador de estos cambios, de estas transformaciones. Ahí estuvimos hablando del teletrabajo, pero también puede haber una ralentización de otro de los procesos debido al impacto que está teniendo en la actividad económica, en la situación de las empresas. Seguramente vamos a tener mucha mortalidad de empresas, especialmente en las empresas pequeñas, las microempresas, y otros procesos se van a ralentizar, como otros, como decía anteriormente, se pueden llegar a acelerar en ciertos aspectos de automatización. Entonces, creo que requiere una nueva reflexión. En el marco global están estas amenazas de una si se quiere, desglobalización, una interrupción de muchas cadenas de suministro, la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China seguramente va a imponer un escenario distinto en materia de el acceso a las tecnologías, nuevas reglas de juego. La industria médica, la industria farmacéutica también va a tener desafíos muy importantes, incluso aun cuando tengamos una vacuna, hay muchas, una vacuna para el COVID-19, hay muchas inquietudes respecto a después a la implementación de la vacuna en una escala donde pueda proteger a nivel mundial a toda la población, cuando hay muchos países que tienen movimientos también antivacunas muy importantes. Es un debate, por ejemplo, en Estados Unidos muy alto. Entonces hay grandes desafíos, aun cuando logremos avanzar en materia de lograr una solución para la epidemia. Y finalmente, volver a rescatar si estos desafíos que impone la pandemia nos ponen ante un nuevo escenario para las relaciones laborales y los marcos normativos que regulan la relación de trabajo, seguramente que sí, y creo que es una invitación para que todos trabajemos conjuntamente para que ese marco de relaciones laborales sea mucho más conducente, mucho más constructivo, para que nos permita salir más rápida de la crisis y poder recuperar el tren de crecimiento y desarrollo que nos invita la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible. Si te parece, Margarita, termino la presentación acá y quedo abierto para los comentarios y discusión. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabio. Y por favor, vayan enviando sus preguntas en el chat. Y mientras envían sus preguntas, entonces vamos a dejar a Silvia con unas palabras, con su visión, y luego entonces volvemos a las preguntas. ¿Les parece? Silvia, adelante. Muy bien. No, muchísimas gracias, Margarita, también a Hans, por permitirme acompañarles nuevamente, otro de los buenos eventos que tenemos con Pacto Global. Por supuesto, va un saludo muy especial a los y las representantes de empresas. Margarita, tú decías, las empresas son los motores de desarrollo. Y en Naciones Unidas muchas veces hablamos de esos motores de desarrollo cuando estamos en el medio de crisis o de emergencia. Esos motores tienen que funcionar diferente. A veces acelerarse o a veces realmente pensar cómo ese motor sigue funcionando, ¿no? Entonces creo que era realmente una muy buena analogía. Saludar a mi colega y amigo de Naciones Unidas Chile, Fabio Bertranú, sin duda el mejor referente que tenemos, no solo de Naciones Unidas, sino en Chile, para hablar de temas de empleo, de crisis en un momento, cómo tenemos que trabajar temas de protección social, diálogo social, que es, siempre nos recuerda Fabio, esa necesidad de incorporar en el diálogo a trabajadores y trabajadoras para buscar conjuntamente una solución. Quisiera empezar con una conclusión que me surge especialmente después de escuchar a todos los participantes del día de hoy, es que sin duda estamos frente a una crisis de naturaleza muy distinta, muy nueva. Yo diría que es única. Por un lado, nos afecta, y yo diría a unos más que a otras, pero que en general nos interpela a todos en la forma en que hemos venido construyendo un modelo de desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprovechar las oportunidades que siempre genera una crisis?
Y ahí las empresas, sin duda, tienen un rol decisivo en la respuesta. Y déjenme compartir un par de casos de sectores que, si bien han aparecido mucho en el marco de la pandemia, pero de repente no los hemos tomado con una visión desde el sector privado y la empresa, como creo que puede ser un motivo, una oportunidad. El primero es, fíjense que en un evento de la UNESCO esta semana, la directora regional de la UNESCO nos recordaba que la participación del sector privado en Chile está en el segundo lugar en la región de América Latina y en el Caribe, solo después de Haití. En el caso de Haití, el sector privado participa en un 90% en materia de educación. En Chile no es tan alto, pero aún así, en Chile más de 2/3 partes de la matrícula corresponde a educación ofrecida por el sector privado. Tremenda oportunidad que muy pocas veces, y te vi, Hans, por suerte que me hacías así, entonces te comprometo que es un tema porque sé la importancia que le dan muchas de las empresas al tema de educación en el Pacto Global. Otro se da el día de hoy, muy temprano, cuando empiezo con las noticias, particularmente las que nos vienen de Europa en este momento. Hoy se lanzaba un gran programa, Europa que está reabriéndose después de la pandemia, un gran programa para lanzamiento del turismo, como un relanzamiento del turismo, ¿no? Entonces, Europa empieza a abrirse, empieza a reactivar algunos. Sin duda, el sector de turismo ha sido de los grandes sectores afectados y es mayoritariamente sector privado. El lanzamiento que hace la Organización Mundial del Turismo, miren el titular o el eslogan que nos pone, es sostenibilidad como la nueva normalidad y como nuestra visión de futuro. Y como subtítulo ponía, aprendamos a crecer mejor, más fuertes y balanceando las necesidades de las personas, del planeta y de la prosperidad. Eso está hablando el sector que hoy diríamos que está levantándose de las cenizas. Entonces, bueno, yo creo que el estudio es una enorme contribución que nos ha mostrado hallazgos, pero nos ha mostrado también una cantidad de desafíos e incluye recomendaciones. Me gustaría sintetizar de alguna manera con este acompañamiento que hemos estado haciendo desde Naciones Unidas en lo que han sido las respuestas de las empresas, los estudios, los diferentes artículos. Creemos, en primer lugar, y antes que todo, necesitamos que las empresas sobrevivan, que sobrevivan a la crisis, poniendo al centro a los trabajadores y las trabajadoras. Y sobre todo necesitamos aquellas empresas que sabemos que asumen un rol social y que buscan soluciones conjuntamente con sus trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, necesitamos que, y esto nos lo decían tanto en el estudio y nos lo recordaba también Fabio, necesitamos que las empresas adecúen sus procesos y estructuras de trabajo, haciéndolos más seguros, más eficientes y sostenibles. Les recomiendo esa lámina de las finales de que mostró Fabio, ¿no? Con las diferentes formas de protección, pero también con un orden de prelación. Es sumamente importante que lo internalicemos en nuestros cambios de comportamiento y conducta una vez que se planteen los regresos y retornos al trabajo en forma presencial. En tercer lugar, necesitamos que las empresas promuevan soluciones innovadoras para que los nuevos desafíos que se nos presentarán post pandemia no solo impliquen ajustes en nuestras operaciones, impliquen nuevos negocios, impliquen nuevos modelos de negocio. En este sentido, estamos convencidos que la Agenda 2030, los ODS y la centralidad del enfoque de derechos humanos, que sabemos que es uno de los principios rectores del Pacto Global, se vuelven hoy mucho más urgentes, más importantes que antes. Sabemos como resultado de la pandemia y como consecuencia de todas estas medidas que los gobiernos han tenido que implementar justamente para hacer frente a la pandemia, van a hacer que muchos de los indicadores de la Agenda 2030 y de los ODS no solamente tengan retrocesos, realmente tengan caídas muy severas que nos va a implicar retomar los planes de desarrollo sostenible
desde puntos incluso muy anteriores a los que estaban. Por lo mismo, realmente quiero terminar con un llamado. Un llamado que cada uno de nosotros, cada una de nosotros, desde el lugar que ocupemos, ¿no?, nos encontremos, hagamos el mayor de los esfuerzos por mitigar los efectos de la pandemia en nuestra sociedad. Eso implica trabajar con colegas, con amigos, con familia, con empresas vinculadas. Siempre hablamos la importancia de toda la cadena, ¿no?, que no estamos solos como empresa, de tal manera que nos convirtamos en aliados y en socios en la búsqueda de soluciones y en la construcción, como decía al principio, de un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Pero sobre todo, un llamado a que estemos atentos, recordando aquello que la Agenda 2030 también nos enseñó y que tantas veces hemos repetido en discursos, en palabras, en artículos, que no se nos quede nadie atrás, que no se nos quede nadie atrás, empezando por los que forman parte de cada una de las empresas en nuestro Pacto Global de la Red de Chile. Para concluir, mis felicitaciones a la Red de Pacto Global en Chile por producir este documento, y a todos ustedes, que son los representantes y las representantes de la empresa, por haber generado esos contenidos. Finalmente lo que hace el documento es darle visibilidad a todas esas buenas prácticas, a toda esa creatividad e innovación que han tenido que enfrentar las empresas para darle una nueva visión a su trabajo en el marco de la pandemia. Lo han hecho posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. Ahora, Hans tiene una pregunta para Fabio, que dice, ¿qué opina Fabio sobre el desarrollo de trabajos verdes y más sustentables como una forma de prender los motores? ¿El Estado podría potenciar este tipo de trabajo, que son los que más crecerán en el futuro? ¿Lo ves posible en países en desarrollo? Gracias, Hans, por la pregunta, que yo creo que es muy oportuna justamente para conectar con esa última pregunta que hacía sobre si esta crisis nos pone en una situación para poder acelerar o va a ralentizar estos procesos, porque efectivamente habíamos avanzado en un consenso en donde teníamos que tener una agenda verde, donde Chile había asumido compromisos junto con el sector privado para la descarbonización y para mover en una agenda mucho más decisiva en promover industrias sostenibles desde el punto de vista ambiental, y donde también habíamos estado trabajando muy intensamente a partir de la presidencia de Chile de la COP con los sindicatos, con las organizaciones, con los gremios, para construir esa agenda. Entonces, el riesgo de estas crisis es que esa agenda quede congelada y me parece que justamente este es el momento de poder recuperar esto y ponerlo al frente del plan de recuperación. Como decía anteriormente, creo que hoy estamos en la emergencia probablemente más humanitaria y que tiene que ver con la protección de los ingresos de cortísimo plazo, pero se nos va a venir un camino importante de intervenciones públicas junto con el sector privado para reactivar la economía, en donde seguramente aparecerá la necesidad de apoyar a las empresas en la generación de empleos de emergencia, incluso a las comunidades más afectadas, y creo que ahí está la oportunidad también para poder poner los empleos verdes en la frontera, en el liderazgo de la recuperación. Y creo que ese es un tema que está en el instrumental, en las herramientas que tenemos para dar la respuesta, y creo que es muy oportuna tu pregunta para tenerlo presente para cuando nos sentemos los actores poder impulsar eso. Por supuesto va a tener que ser muy creativa la respuesta. A ver, tenemos un desafío enorme en reestructurar el transporte, ¿no? Mientras no tengamos la vacuna a mano para el COVID-19, yo tengo una gran incertidumbre respecto a cómo nos vamos a movilizar en las ciudades cuando vayamos recuperando la actividad económica. Entonces, ahí tiene que ver mucho también el comportamiento que adopten las empresas en términos de reorganizar sus turnos de trabajo,
reorganizar los traslados, porque por ahora, incluso se los digo, Naciones Unidas, el protocolo nuestro que nos están diciendo es, bueno, vean si ustedes pueden contratar un servicio privado de transporte para sus trabajadores, pero esa no es una solución pública, es una solución privada con una gran externalidad para la sociedad, para la comunidad. Entonces, si ustedes se imaginan que cada empresa monta su sistema de traslado de sus trabajadores, va a producir una deseconomía enorme y un impacto ambiental probablemente mayor por proteger la salud. Entonces, ahí, claro, tenemos un dilema público muy importante para solucionar en materia, por ejemplo, de transporte. Y por lo que hemos estado viendo, otros países han estado, que ya han empezado a salir de las cuarentenas, han estado pensando en medios alternativos de transporte. Pero esto funciona en ciudades de una escala muy pequeña. En América Latina tenemos mega ciudades, gran urbanización y mucha segmentación en las ciudades donde los trabajadores se trasladan mucho tiempo. Entonces creo que el desafío es enorme y me parece tener presente la idea del concepto del empleo verde, del empleo sostenible, desde el punto de vista ambiental, es muy importante en la articulación de las respuestas y en las políticas de recuperación. Sí, no, ahí a mí el único, y gracias Fabio por la respuesta, y un llamado que hago a las empresas de Pacto, y que tenemos una responsabilidad, y muchas veces lo escucho, pero yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de romper ese estigma de llamarlo como que la recuperación verde es como un lujo que algunos se pueden dar. Entonces tenemos que romper ese paradigma, que más que un lujo, yo creo que es una oportunidad, porque sin duda son los trabajos que son trabajos de mejor calidad y los trabajos que van a crecer en el futuro. Entonces, ¿por qué no subirnos a un sector que solamente va a crecer? ¿Entiendes? Entonces, aquí hubo empleo en los 70, el PEM y el POG, que uno le daba trabajos para que la gente no estuviera en las calles ayudando, y que está bien. Y por eso me acordé, porque una de tus láminas también decías, oye, trabajos de mantención y qué sé yo, y que sin duda muchos van a tener que hacer eso y ojalá lo haga, pero el sector público, creo que ahí lo público y privado, y sobre todo lo público, en incentivar. Yo no estoy hablando de ingenieros ni cosas muy sofisticadas, sino que estoy pensando en el más básico, pero ir introduciéndolo en este mundo y ser creativo para eso. Por eso el llamado que yo hago es que ojalá podamos ir rompiendo esta idea que es un lujo lo verde y que eso vendrá más adelante. Fabio, Juan Carlos Corbalán pregunta si se puede compartir las recomendaciones para el retorno seguro tripartito al trabajo, ya que sería un documento clave para muchas empresas. Sí, por supuesto. A ver, yo no soy especialista en esta materia. En el equipo tenemos a mi colega Carmen Bueno, que ha estado participando en este equipo global produciendo estas herramientas. En el PowerPoint están los enlaces y los documentos. Hay un par de guías que se han producido más recientemente. Ahora estamos trabajando intensamente también en otras guías para apoyar a colectivos particulares específicos, como puede ser el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, ustedes saben, tenemos un gran desafío de cómo vamos a volver con ciertos protocolos, una vez que pase el pic de la pandemia, a volver a reactivar la posibilidad de que las trabajadoras domésticas puedan tener un ingreso, porque no solamente no han sido suficientemente alcanzadas por las políticas de respuesta en materias de ingreso, hay un debate ahí de cómo mejorar las coberturas, sino que también, bueno, cuáles son los protocolos para el trabajo doméstico, ¿no? Siendo que escuchamos a los sanitaristas diciendo que uno de los focos más importantes de contagio a veces son los mismos hogares. Entonces ahí, bueno, hay un sinnúmero de especificidad para cada actividad productiva, para cada tipo de empresa. Les comentábamos el otro día en el grupo de Naciones Unidas, incluso nosotros tenemos edificios con una fisonomía y una estructura muy distinta. Entonces, incluso el regreso al trabajo para un grupo muy homogéneo, como somos los funcionarios de Naciones Unidas, va a ser muy distinto para los colegas de la FAO, para los colegas del PNUD, para los colegas de la OIT, porque tenemos edificios que están organizados y las oficinas funcionan distintas. Entonces, imagínense, en cada actividad productiva va a haber que poner mucha creatividad, mucho ingenio de cómo poder llevar a la práctica esas medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso el principal mensaje de la guía es la estrecha colaboración entre la gerencia de la empresa,
y los representantes de los trabajadores y los trabajadores mismos, que son los que conocen cómo hacen su trabajo y cómo es el lugar de trabajo y las posibilidades mayores o menores que hay de contagio. Entonces hay un protagonismo muy grande y eso está un poco reflejado en las guías. La guía no es una receta, sino justamente es una guía para que las empresas, los sectores económicos puedan articular esas estrategias conjuntas. Entonces voy a compartir en el PowerPoint están los enlaces y también, Margarita, si te parece, voy a compartir los documentos para que ustedes puedan distribuirlos con los colegas y amigos que están participando. Perfecto, muchas gracias. Y Gracias, Fabio. Como tú decías, Fabio, también lo que nosotros apreciamos con Hans en las reuniones que tuvimos con las empresas es que generalmente los trabajadores que tenían que mantenerse en las plantas operando se sentían como que estaban enviados a la primera línea, en tanto el resto de los colaboradores estaban todos protegidos en su casa, en teletrabajo, con la silla ergonómica en algunos casos, no siempre, pero entonces ellos quedan muy desfavorecidos. Y ahí, ¿cómo ves tú que eso se puede mejorar? ¿Cómo ves tú que eso se puede apoyar, resolver de alguna forma? Es que tú ves, tal vez, como tú decías, está silenciado tu micrófono. Sí, sí, ustedes también relevaron en forma muy importante el tema de la comunicación y la necesidad de integrar más abiertamente la formación justamente en seguridad y salud en el trabajo para poder transmitir un nivel de seguridad y percepción del riesgo adecuado sin que sea que el trabajador lo interprete como una amenaza. Creo que este va a ser un proceso largo de aprendizaje para las empresas, para los trabajadores, para quienes articulan la política pública. Por ejemplo, creo que va a haber que rediseñar y repensar todos los programas de formación que hace el CENSE e incorporar más visiblemente un módulo que tenga que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Normalmente nosotros estructuramos y hacemos la formación para el trabajo, la formación profesional, apuntando a las competencias básicas que se requieren para los distintos tipos de funciones, empleos que requieren las empresas, y normalmente los temas de seguridad y salud en el trabajo no están integrados desde un inicio en la formación profesional. Entonces creo que ahí viene también la necesidad de cambiar la forma que hacemos la formación para el trabajo, ¿no? Para aquellos trabajadores que ya están en sus puestos y para los nuevos trabajadores. Entonces, seguramente vamos a requerir que en el lugar de trabajo y en la formación para el trabajo estas herramientas estén mucho más desarrolladas y a partir del mismo aprendizaje que hacen las empresas. Y me pareció muy interesante lo que rescataron ustedes en las encuestas, ¿no? Silvia, ¿querías complementar? Sí, gracias, Margarita. Mira, y siguiendo la línea de las últimas palabras de Fabio, la importancia de los aprendizajes de la empresa, y recuerdo lo que hablamos en nuestro encuentro anterior. Uno de nuestros compañeros gerentes, no sé si en este momento no me atrevería a decir, pero justamente nos planteaba el caso eso, que los y las trabajadoras que fueron convocados desde el primer momento a estar en la primera línea, a seguir trabajando, la primera reacción fue de un poco la queja, ¿no? Y el reclamo de por qué nosotros mientras los colegas. Y después, ¿te acuerdas que nos decían? A medida que fue pasando la semana, se sintieron privilegiados, ¿no? Porque, ¿no?, se confirmaba la cuestión de que eran los esenciales, indispensables, cuando empiezan recortes y todo lo demás. Lo que quiero llegar a la conclusión es que en el marco de crisis, emergencia, y en esto hemos aprendido mucho en Naciones Unidas por guerras, crisis, conflicto, además desastre, origen natural, es muy importante en qué momento de la crisis nos encontramos. Por eso la palabra aprendizaje, el seguimiento del proceso del aprendizaje es fundamental. Otro ejemplo, y lo digo para que tomemos con algunas veces con pinza las cosas. En el documento sale que ha habido una mejoría en materia ambiental por la reducción de transporte, sobre todo transporte automóvil, etcétera. Y todo. Sin embargo, noticia de hoy marca que en Wuhan, en China, hoy ya están en temas de contaminación al mismo nivel que antes que comenzara la pandemia.
Entonces, se dan cuenta no solamente lo importante de cuándo estamos sacando la foto o haciendo la evaluación, sino de darle seguimiento para ver si realmente estamos utilizando la pandemia como una oportunidad para construir un modelo de desarrollo. Porque a veces creemos que pequeños esfuerzos están dando impacto que se revierten muy rápidamente. Gracias, Silvia. Bueno, y la última pregunta de Lucía a Fabio, dice, ¿qué rol consideras que debería tener tanto los gobiernos, las empresas, las universidades y organizaciones sociales ante el posible nuevo escenario, ante el cual será necesaria una rápida reconversión laboral y generar nuevos modelos de negocio? Sí, indudablemente el rol es muy protagónico. Mi preocupación es cómo articulamos esa relación, ese diálogo, cuando tenemos superpuestos distintos procesos. Uno es el proceso de la epidemia en sí mismo. Luego están las políticas de respuestas más inmediatas, y después la necesidad también imperiosa que tienen las empresas y los trabajadores de volver al retorno seguro de sus actividades. Entonces, lógicamente encontramos también algunas situaciones de conflicto, y es lo que vemos, los dilemas entre los epidemiólogos, la autoridad pública y el sector productivo, tratando de compatibilizar una salida común, en el sentido que en cierta forma hay un trade-off, pero no funcionan las soluciones extremas, ni el confinamiento total, ni en la apertura total. Entonces, lógicamente en el medio hay también una situación distributiva importante, porque los recursos también públicos son limitados, hay que asignarlos, y también tenemos una heterogeneidad productiva muy grande. Entonces, me parece que vamos a requerir un esfuerzo especial como ustedes también han rescatado, en tener mucha empatía, mucha apertura al diálogo, de poder encontrar esos espacios comunes para ir construyendo esas soluciones consensuadas. Y en la medida que tengamos más oportunidad de diálogo y consenso, creo que va a ser mucho menos traumática nuestra salida de la crisis. Entonces, hay una necesidad de gran predisposición, de inversión al diálogo y de tolerancia también a las opiniones también diversas que van a haber y conflictivas. Entonces, quizás para la OIT es algo natural eso, porque los 100 años de historia han estado signados por el diálogo contrapuesto de muchos actores, pero la misma historia de la OIT muestra que se ha podido avanzar en estándares, se ha podido avanzar en mejorar las condiciones de trabajo, en mejorar la sostenibilidad de las empresas, a partir de muchas visiones distintas y encontradas. Entonces, creo que me parece que la pregunta está muy bien, en el sentido que todos tienen algo que aportar. Creo que el gran dilema y el gran desafío es que podamos construir ese diálogo que nos permita una salida lo más justa posible y lo más efectiva. Y nuevamente volvamos a soluciones que no nos requieren tanta ingeniería o tanta tecnología. Lo que decía Hans respecto a seguramente los programas de sostenibilidad, de sostenimiento de ingresos de muchos trabajadores, va a pasar por una transferencia monetaria o un apoyo a través de las empresas, que no va a transformar mucho quizás el valor de lo que produce, pero va a tener mucho significado social el apoyo que podamos hacer y la realización de esa persona con su familia, con su empresa, y esa va a ser la base del tejido de lo que podamos construir para poder tener una recuperación más de largo plazo, más sostenida. Ciertamente el desafío creo que es enorme. Yo en lo personal hace 3 meses no me imaginaba que iba a estar enfrentando una situación como esta en Chile y a nivel global, y es un gran desafío para nosotros también como equipo. Entonces, renovar nuestro compromiso para poder acompañarlos, a poder acompañar a las empresas. Por supuesto, nosotros lo hacemos a través de las organizaciones de empleadores, pero también a través de estas iniciativas que lleva el Pacto Global y que lleva la Oficina de la Coordinación Residente a cargo de Silvia. Muchas gracias por la invitación, Margarita. Gracias, Fabio. Tal como decía Silvia, necesitamos que las empresas sobrevivan. Efectivamente, eso lo vivimos en las conversaciones con las distintas empresas y en la encuesta. Las empresas en este momento están en una etapa de sobrevivir. Para unas
en forma más difícil que otra, tal como dijo Silvia, todo el área del turismo, por ejemplo, y del transporte aéreo seriamente afectado, y en las cuales también se va a producir un cambio importante. Hoy día decía el director de ProChile, decía, hemos comprobado a través de la relación que hay en videoconferencias que ya no necesitamos viajar a todos los mercados. Entonces, viene un cambio importante también en el modo de hacer las cosas y eso va a incidir sin duda en los empleos. Además, creo que para crear nuevos empleos también el emprendimiento va a ser fundamental. Si no, ¿cómo vamos a remontar esa gran cantidad de empleos que hemos perdido, verdad? Bueno, les quiero agradecer muchísimo a ustedes por habernos acompañado esta mañana, especialmente Hans, nuestro presidente, Silvia Rux, que además de su rol es miembro de nuestro comité ejecutivo, a Fabio Bertranú, con todo su apoyo desde la OIT y toda su visión en un momento tan crítico, a Alberto Parra, que siempre nos acompaña también, y a todo el equipo de Pacto Global, con el cual hemos trabajado para hacer posible este estudio y poderlo hacer llegar a ustedes con los resultados de esta consulta. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo a todos. Chao, Hans. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias.